¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en San José, Costa Rica, nuestro espacio de hoy. Un amigo oyente a través del WhatsApp dice lo siguiente: quiero saber de la tribu Coro-Guay, dónde viven y si es cierto que es el último grupo caníbal del mundo. Oigamos la respuesta. El pueblo de los Coro-Guay, o Colufo, vive en Nueva Guinea, una isla situada al norte de Australia. En la actualidad se calcula que este pueblo está formado por cerca de 4.000 personas que hablan un lenguaje propio. Durante mucho tiempo, los Coro-Guay creyeron que ellos y otras tribus vecinas eran los únicos pobladores del mundo, pues nunca habían visto visitantes de otros lugares. Eso cambió hace unos 50 años, cuando llegaron los primeros misioneros holandeses. Los Coro-Guay tenían costumbres poco comunes entre las tribus de esa región. Una de esas costumbres era la manera en la que vivían. Resulta que ellos construían casas en lo alto de los árboles, la mayoría a alturas de entre 6 y 15 metros, pero algunas estaban a 25 metros del suelo. Hacían las casas en alto para cuidarse de los enemigos y de los mosquitos que transmiten la malaria. Pero esto lo hacían hace muchos años. Actualmente la mayoría vive en casitas construidas al nivel del suelo. Tan solo unas pocas familias que viven en zonas más profundas de la selva construyen sus casas en alto. La otra característica por la que eran conocidos los Coro-Guay es algo tenebrosa. Resulta que esta gente ha practicado el canibalismo en el pasado, es decir, que se comían el cuerpo de algunos de sus compañeros que habían muerto. Esto lo hacían como una forma de destruir a los malos espíritus que habían provocado la muerte de esa persona. No se sabe con seguridad si la práctica del canibalismo ha desaparecido por completo entre ellos. Algunos investigadores piensan que todavía hay algunos miembros que lo practican. Por lo demás, los Coro-Guay sobreviven gracias a la agricultura, la pesca y la caza. En los últimos años, la tribu ha tenido más contacto con turistas y con gente que llega a hacer documentales sobre su estilo de vida. Esto les ha cambiado, pues ahora quieren tener las cosas del mundo moderno. Los visitantes les pagan por dejarse fotografiar y filmar y con ello compran ropa y algunos alimentos. También sueñan con tener un radio y un celular para poder tomar fotos de sus alrededores, tal y como lo hacen las personas que los visitan. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Quiero que me recomienden un medicamento para eliminar las manchas de las manos. Es la petición del señor Rubén Ayala desde San Marcos, El Salvador. Oigamos la respuesta. Generalmente esas manchas en las manos aparecen en las personas de más de 50 años de edad. Salen sobre todo en la parte de encima de las manos, los hombros, los antebrazos y la cara. Se presentan especialmente en las personas que tienen la piel clara. Una de las causas de la aparición de estas manchas es el haberse expuesto durante mucho tiempo a los rayos del sol. La herencia también influye porque esta clase de manchas se dan en miembros de una misma familia. Desafortunadamente, estas manchas son bastante difíciles de eliminar. Hay algunas cremas que mandan los dermatólogos que pueden ayudar un poco a que se baje el color de la mancha.
También hay tratamientos con ciertos aparatos especiales que pueden ser más efectivos. Estos tratamientos también los hace el médico dermatólogo. El problema es que son tratamientos muy costosos. Para que no salgan más manchas, se recomienda usar protectores solares cuando una persona va a exponerse al sol. ¿Sabía que la flor más grande del mundo existe en Indonesia? Mide 90 centímetros de ancho y pesa 10 kilos, pero su olor es muy desagradable, ya que huele como a carne descompuesta. Esto y más en Oigamos la Respuesta. En Oigamos la Respuesta estamos cumpliendo 60 años y queremos celebrarlo con ustedes. Envíenos un audio con sus historias y experiencias relacionadas con nuestro programa. Mándenos sus audios al WhatsApp código de área 506 84 85 54 53, indicando su nombre y desde dónde nos escucha. Búsquese un rinconcito silencioso de su casa para grabar su historia. Repetimos nuestro WhatsApp, código de área 506 84 85 54 53. Escuche nuestro especial de 60 aniversario el próximo viernes 11 de octubre. Resolvemos la pregunta del señor Rommel Araya Martínez, quien nos envió un WhatsApp desde San José, Costa Rica, y dice así: ¿Es cierto que la película El Renacido fue inspirada en la historia verdadera de Hugo Glass? Oigamos la respuesta. Hugo Glass fue un explorador, cazador y comerciante de pieles que vivió hace poco más de 200 años en Filadelfia, Estados Unidos. Este personaje se hizo conocido porque sobrevivió de manera casi milagrosa al ataque de un oso y logró caminar cientos de kilómetros hasta encontrar quien le ayudara. Según lo que investigamos, el propio señor Glass no dejó nada escrito sobre esta hazaña. Lo que se sabe es una especie de leyenda que fue pasando de boca en boca y posiblemente fue cambiando según los detalles que le iba agregando la imaginación de la gente. Finalmente, el hermano del dueño de una revista de la época decidió escribir sobre el tema algunos años después. La historia cuenta que cuando Hugo Glass tenía unos 40 años, se unió a un grupo de cazadores que iban en busca de pieles. En el camino, este hombre resultó herido, aunque no de gravedad, en un enfrentamiento con un grupo indígena. Las cosas se complicaron cuando de camino fueron atacados por una osa que sí dejó muy mal herido al señor Glass. El jefe del grupo decidió continuar su travesía, pero le encargó a 2 de los compañeros que se quedaran con Glass hasta que muriera. Pasaron 2 días y Glass todavía mostraba algunas señales de vida. Pero los cazadores que lo acompañaban, temiendo la llegada de los indígenas, decidieron abandonarlo en una fosa. Lo asombroso de la historia es que Glass no murió, sino que de alguna forma sacó fuerzas, se levantó y retomó el camino. Recorrió casi 500 kilómetros y logró llegar a un campamento militar donde fue recibido con gran asombro. Ya recuperado, Glass trató de encontrar a los compañeros que lo habían abandonado para vengarse. La historia dice que logró encontrar a uno de ellos, pero que al verlo lo perdonó. Aparentemente Hugo Glass volvió a su trabajo como cazador, pero 10 años después, Glass murió en un enfrentamiento con los indígenas que para ese entonces todavía abundaban en esas tierras. Esta sorprendente historia de sobrevivencia fue relatada en varios libros y sirvió de inspiración para 2 películas: El hombre de una tierra salvaje, de 1971, y El Renacido, en inglés The Revenant, que se hizo en el año 2015 y fue protagonizada por Leonardo DiCaprio. Una nueva emisora se une a nuestro espacio Oigamos la Respuesta, Radio Sideral, que cubre las zonas de occidente del país,
Atenas, Palmares, Naranjo, San Ramón y Zarcero. Escuchen nuestro programa de lunes a sábado a las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde de cada día en la frecuencia radial 1340 AM. Recuerden, a partir del 23 de septiembre, en Radio Sideral, la radio de Occidente. El señor Alexis Méndez nos envió un WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua, con la siguiente pregunta. Quiero saber qué beneficios proviene la sábila para el cuerpo y si es conveniente para el crecimiento del cabello. Oigamos la respuesta. La sábila es una planta que se originó en Arabia y que se da muy bien en nuestras tierras. Existen más de 200 especies y variedades de sábila. La más conocida en nuestros países es la que lleva el nombre de aloe vera. Es una planta de hojas verdes, carnosas, con picos en los bordes. Lo que se usa de esta planta como remedio es el gel que se encuentra al interior de las hojas, que es como una gelatina amarga. Esa gelatina tiene sustancias beneficiosas para la salud, pero hay que tener el cuidado de consumir solo la gelatina y no el líquido amarillento que suelta la cáscara, pues este líquido es dañino. El consumir la parte transparente puede ayudar a mejorar el estreñimiento. También hay algunos estudios que dicen que puede servir a las personas que padecen de reflujo gástrico, pero el gel de sábila debe consumirse solo por pocos días. Las personas con diabetes no deben comer sábila, tampoco si se tiene dolor de estómago o diarrea, pues la sábila puede empeorar esos síntomas. En la piel, la sábila puede ayudar a aliviar toda clase de quemaduras pequeñas, úlceras o llagas. En cuanto al uso de la sábila en el cabello, algunos estudios señalan que las sustancias que contiene la planta pueden ayudar a bajar la producción de grasa en el cuero cabelludo, también a bajar la inflamación y a mejorar la dermatitis seborreica que produce la caspa. Estas cosas pueden contribuir a la caída del cabello, pero todavía no hay estudios científicos definitivos que aseguren que sirve para que crezca el pelo. La gelatina de la sábila se puede poner en la cabeza y luego dar un masaje suave. Se deja por una media hora y después se enjuaga y se lava el pelo como la persona acostumbra. El señor Sergio Picado Villagra nos envió un WhatsApp desde Jinotega, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Cuál será el árbol más grande que hay en el mundo? Oigamos la respuesta. Hasta el día de hoy, el árbol más alto del mundo que se ha descubierto es una secuoya de California o secuoya gigante, como también se le dice. Este árbol mide 116 metros de alto y fue descubierto hace 16 años por unos excursionistas en un parque nacional en California, Estados Unidos. Los científicos decidieron llamar al árbol Hiperión en honor a uno de los dioses griegos de la antigüedad. La palabra Hiperión significa el que camina alto o el dios que está en lo alto. Se calcula que este árbol tiene una edad aproximada de entre 600 y 800 años. Los visitantes deseosos de conocer el gigantesco árbol han causado varios daños y han dejado basura en los alrededores. Algunos hasta han tratado de escalar por el tronco del árbol. Por esta razón, hace poco el director del parque cerró definitivamente la entrada para turistas y al que encuentren cerca le ponen una multa de $5,000. ¿Sabía que las lechuzas son aves que no construyen nidos, sino que aprovechan los edificios, cuevas y agujeros en los árboles para poner los huevos? También se apropian de nidos abandonados de otros pájaros. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Javier Antonio Olivar Duarte nos envía un WhatsApp desde Boaco, Nicaragua, y dice:
Quiero saber sobre la semilla de mostaza, origen, utilidad, propiedades. Oigamos la respuesta. La mostaza es una planta familia de la col o repollo, el brócoli y la coliflor. Se sabe que su cultivo comenzó hace más de 7.000 años en Asia, en países como India, China y Afganistán. También en la Biblia se menciona la planta de mostaza y se cree que fue introducida en Palestina a través de Egipto y que sus granos se molían para preparar todo tipo de condimentos. Existen unas 40 especies distintas de mostaza, pero solo se usan las semillas de 2 de esas variedades, la mostaza blanca y la mostaza negra o morena. Con estas semillas secas y molidas, se hace una pasta o harina que al mezclarla con vinagre de uva, sirve como base para preparar la mostaza que venden envasada. Además de su uso como condimento, las semillas de mostaza sirven como remedio. Por ejemplo, los antiguos romanos consideraban a la mostaza excelente contra los dolores de cabeza o como digestivo. Hace muchos años la mostaza en polvo se mezclaba con harina y se hacía una pasta que se usaba en forma de cataplasmas para tratar problemas respiratorios, dolores musculares y artríticos. Por otra parte, la salsa de mostaza blanca en pequeñas cantidades se usa para abrir el apetito, como laxante y también como diurético, o sea, para orinar más. El señor Miguel Ángel Mendoza nos envió la siguiente pregunta desde San José, Costa Rica. ¿De dónde es originaria la marimba? Oigamos la respuesta. Dicen las personas que han estudiado la historia de la marimba que este instrumento se inventó en una isla que se llama Java, que está situada cerca del continente de Asia. Desde ahí la marimba se llevó a África y desde allá la trajeron a nuestras tierras los negros que venían al servicio de los europeos. Dicen quienes se han dedicado a estudiar el asunto que, con el paso del tiempo, la marimba se llegó a tocar mucho en el sur de México, en Guatemala y en el resto de Centroamérica, así como también en las islas del Mar Caribe. Sin embargo, otras personas afirman que la marimba fue inventada desde hace muchos siglos en Guatemala. Lo más probable es que tanto los habitantes de Java como los de Guatemala hayan tenido un instrumento parecido a la marimba. Luego, con el paso del tiempo, lo fueron mejorando cada vez más, hasta que llegó a ser como la marimba que conocemos hoy en día. Pero no se sabe el nombre de la persona que la inventó ni la fecha. Para fabricar las marimbas se necesitan maderas finas y duras que produzcan un buen sonido. En cada país se usan las que resulten apropiadas y que se pueden conseguir con facilidad. Como la marimba es un instrumento que se usa en varios países de América, en el año 2015 la marimba fue declarada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de Estados Americanos, OEA. La única ventaja de jugar con fuego es que uno aprende a no quemarse. Frase de Oscar Wilde, poeta irlandés del siglo XIX. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.